por las redes sociales, por televisión, a los cuales bendecimos, te rogamos que tú abras los corazones en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis tomar asiento? Si tú y yo nos vamos en esta mañana al libro de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 21, veremos cómo el apóstol Pablo hace continuos viajes, también llamados viajes misioneros, y podemos ver acontecimientos que fueron ocurriendo y enseñanzas espirituales para ti y para mí. Desde el capítulo 21 vemos el viaje de Pablo a Jerusalén, el arresto de Pablo en el templo, la defensa de Pablo ante el pueblo. Vemos cómo Pablo relata su conversión, cómo Pablo es enviado a los gentiles, Pablo en manos del tribuno. Vemos a Pablo ante el concilio defendiendo su fe. Vemos un complot también para matar a Pablo. Incluso algunos decidieron no comer ni beber hasta dar muerte a Pablo. Yo me pregunto a veces qué pasaría con las criaturas. Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Vemos también en el capítulo 24 de Hechos la defensa de Pablo ante Félix. Luego vemos cómo Pablo el apóstol apela a César en el capítulo 25 y vemos a Pablo ante Agripa y Berenice. Defensa en el capítulo 26 de Pablo ante Agripa, el rey Agripa. Él relata de nuevo su vida anterior. Pablo el perseguidor. Pablo relatando su conversión. Vemos a Pablo obedeciendo la visión, no fui rebelde a la visión celestial. Y Pablo, y aquí es donde nos vamos a detener en esta mañana, cómo Pablo insta a Agripa a que crea. Y dice en el capítulo 26, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, el gobernador romano, a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, le dice Pablo al rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa, y aquí está la predicación en esta mañana, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades, por poco me convences a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces Agripa, el rey Agripa, dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Y el mensaje de esta mañana lo he titulado Casi salvo, por poco, casi salvo, casi cristiano, casi no es suficiente. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en situaciones que casi logramos algo? Casi gano el juego. Casi consigo el empleo, por poco, casi. Casi me caigo. Casi me caso, dirían algunos. Casi significa poco menos de, aproximadamente, casi, con corta diferencia.
por poco, por poco. Ahora quiero decirte, querido hermano y amigo, en esta mañana, que en lo espiritual esta palabra también resalta mucho. Casi me bautizo. Casi voy a la iglesia, casi voy al culto. Casi obedezco. Casi me entrego al Señor. Casi. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que casi lograron el premio, pero escucha bien, casi no fue suficiente. Recuerdo una historia de un fotógrafo profesional que fue para hacer un reportaje para su revista donde él trabajaba de las cataratas del Niágara. Se dice, y es una realidad, son datos, que el sonido de esa catarata, de esas muchas aguas, se oye a kilómetros de distancia. Y cuentan que este fotógrafo, cuando ya estaba a unos kilómetros de llegar a su destino, buscando por dónde llegar el mejor camino, se encontró allí a un hombre, a un campesino, que estaba trabajando allí, y entonces se le acercó y le dijo: oiga, por favor, estoy buscando las cataratas del Niágara, ya las oigo, estoy deseando de llegar, ¿me puede decir por dónde podría ir mejor? Y este campesino lo miró y le dijo: no sé. Mire, yo cuido mis tomates, mis pepinos y mis lechugas. No sé nada de ninguna catarata. Y a veces la vida del hombre está tan cerca de poder conocer las maravillas de Dios, de poder conocer la obra de su Creador, de su Hacedor. Pero tristemente muchas personas dicen: yo cuido mi huerta, mis tomates, mis pepinos, mis lechugas, y eso puede representar muchas cosas. Un hombre y una mujer que no tienen interés alguno por las cosas eternas. El Señor te dice en esta mañana: ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? ¿De qué le aprovechará? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Hace tiempo, vosotros recordaréis también esta famosa película de Titanic, con este director James Cameron, famosa película con Leonardo DiCaprio y esta película tan famosa. Mi esposa le dio por el Titanic de una manera. Tuve que ir, creo que 4 veces al cine a verla. Fue algo de estudio detallado. Tuve que comprar un libro, relatos reales, cómo se construyó el Titanic, qué pasó en el Titanic, quién era el capitán, quién era la cuñada del camarero, todo del Titanic. Pero escucha bien, relatos reales de lo que pasó allí. Y uno de ellos me llamó la atención y nunca olvidaré. En el hundimiento del Titanic ya muchos, tú sabes, miles de personas murieron. Había pocos botes salvavidas y algunos pudieron conseguir entrar en ese bote. Bueno, hay un relato de un hombre que se salvó en el hundimiento del Titanic, de ese gigante de acero, y cuentan que cuando llegó el barco salvavidas, este hombre que estaba en un bote, en una barquita pequeña, después de librarse del hundimiento, cuando va a saltar del bote al barco que le extendía la mano para salvarlo, se resbala, se da un golpe en la nuca y muere. Casi se salvó. Casi se salva. Un hundimiento, miles de personas mueren, unos ahogados, otros congelados. Y este hombre, ahí de un pequeño salto, de un pequeño bote a un barco que le salvaba, que lo llevaba a su casa, a su hogar, con su familia, casi, por poco, pero no se salvó.
murió. Y así es la vida espiritual. Ahora, hay razones, si nos centramos en el relato de esta mañana, de cómo Pablo predica el Evangelio, porque él fue enviado a gobernadores, a reyes, a predicar el Evangelio. Y Pablo defiende su fe, relata su conversión y levanta el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Delante del rey Agripa, pero ahí podemos ver razones o causas por las que Agripa se quedó en un casi. ¿Será tu situación? ¿Serás tú un casi cristiano? ¿Un casi salvado por el Señor? Si leemos en el libro de Hechos, hemos visto desde el capítulo 21 en adelante, en Hechos 24, 25, cuando Pablo defiende su fe y relata su conversión delante de Félix, dice, Hechos 24, 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, ¿qué dice? Se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cuántas personas te han dicho espantado cuando le has predicado el Evangelio? Mira, vete. Y ya si eso, en otra ocasión, ya que nos venga mejor, hablamos. Hay personas que como Félix oyen el Evangelio y se espantan. Dice que Félix se espantó. Y hay personas que van a la casa de Dios como hoy en esta mañana y se espantan, se alarman al escuchar el mensaje. Hay otro tipo de personas que puede ser que no se espanten, sino que son inducidos por un momento de emoción sincera. Pero ¿sabes una cosa? También serán desechados porque no se han arrepentido de sus pecados ni se han vuelto a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay personas que se espantan, otros que se dejan llevar por una emoción, un sentimiento sincero, pero hay otro tipo de personas como el de esta mañana que podrían volverse en Agripas amigables o Agripas simpatizantes. Por poco persuadidos, o podríamos decir casi convertidos. Y son personas que podrían quedarse tan tranquilos escuchando un buen sermón, una buena palabra, y al recibir un texto sagrado de la palabra de Dios decir, está bien, me gusta, es bueno. Pero ¿sabes una cosa? Si la palabra no entra en el corazón y no produce una transformación y un arrepentimiento, de nada nos sirve. Pablo volvió a contar las palabras de Jesús en el camino a Damasco, diciendo lo que un cristiano es, lo que tiene que ocurrir en una persona para que realmente podamos decir, aquí hay cristianismo, huele y destila a cristiano. ¿Alguien quiere saberlo? Mira lo que dice en Hechos 26, 18. Y Dios le dice a Pablo, la encomienda que le da, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero ¿sabes una cosa? Agripa no quiso esto. Él no quiso convertirse de la oscuridad a la luz. Él no quiso convertirse del poder de Satanás al poder de Dios. Él no quiso recibir el perdón de sus pecados. Él no quiso un lugar entre el pueblo de Dios. Él no quiso ser uno de aquellos que son apartados por la fe en Jesús. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué Agripa se quedó en un casi? ¿Por qué hay personas que nos están viendo y oyendo aquí o en otro lugar que se quedan siempre en un casi? Una respuesta, una causa, es la compañía que tenía Agripa en ese momento. Una persona que estaba sentada a su lado
que se llamaba Berenice. El rey Herodes tuvo 3 hijos, su hijo Agripa, segundo, Drusila y Berenice. Berenice era hermana de Agripa y está contrastado históricamente que era una persona inmoral y pecadora. Con poca edad se casó con un tío suyo, después abandonó a su tío y se fue con su hermano. Se dice históricamente que tuvieron relaciones, incesto. Después dejó a su hermano y se convirtió en la amante de un emperador romano. ¿Qué quiero decir con estos datos? Que Agripa tenía ahí a su hermana Berenice y Berenice era una mala influencia. Para poder entrar en el reino de Dios, él tenía que dejar ciertas compañías, ciertos pecados que él amaba, ciertas amistades, y no quiso. Agripa no estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio. Por otro lado, otra respuesta podemos encontrarla en que Agripa tenía sentado al lado a otra persona que se llamaba Festo. Festo era gobernador, procurador romano, y la reacción de Festo y la respuesta de Festo a Pablo y a su predicación, ¿cuál fue? Pablo, estás loco. Y claro, ahora Agripa podría pensar en su interior, si yo me codeo con procuradores romanos, con gobernadores, con gente de alto nivel, y yo me convierto al Señor, me hago cristiano como Pablo, pues Festo, ¿qué va a pensar de mí? Que también estoy loco. Y hay personas que por el qué dirán no siguen a Jesucristo. Pero Jesús dice hoy en esta mañana, te dice a ti, me dice a mí, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él en ese día, delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero el que no se avergonzare de mí, yo no me avergonzaré de él. Jesucristo nos va a confesar como sus hermanos. ¿Qué te importa más? ¿La opinión de ese colega, de ese amigo, de ese familiar? ¿Te importa tanto lo que digan en el barrio, lo que digan los vecinos, lo que diga tu amigo del instituto, de la universidad? ¿O te importa lo que Dios piensa? Y también Agripa tenía enfrente a un hombre de Dios, al gran apóstol Pablo. Pero tú sabes cómo estaba el apóstol Pablo. Muy ungido, predicando, sí. Pero tenía la espalda llena de latigazos, de heridas. ¿Y las manos? Y Agripa dice, si ser cristiano es eso, si para ser cristiano tengo que sufrir, si para ser cristiano me van a señalar, si voy a ser el raro del instituto, si voy a ser el raro del vecindario, con lo importante que yo soy y el estatus que yo tengo ya como rey, y este rey sabía, porque tenía sangre judía y sabía de los profetas. Algunos dicen que incluso practicaba la religión judía. Por eso Pablo le toca ahí, sabe tocarle. No se dirige ya a Festo, se dirige a Agripa y le dice, yo sé que crees. Casi persuadido, casi convencido. Ahora quiero decirte también, de parte del Señor, que por poco o ser un casi tiene consecuencias terribles. Un siervo de Dios puso este ejemplo al predicar este tema de esta mañana y te lo voy a leer. Él dijo, ¿ven ese cadáver? No he podido traer ningún cadáver para hacer el ejemplo más gráfico. Tampoco. En cierta ocasión metí una oveja, un cordero de verdad para ver, ¿recordáis el corderito? Pero ya traer un cadáver un poco.
Los que estudian medicina, no sé si Sara tuvo que tener algún encuentro con algún cadáver. Pero imagínate, desarrolla la imaginación. ¿Ven ese cadáver? Murió recientemente. Todavía no ha adquirido esa lividez mortal. Su color se asemeja todavía a la vida. Su mano está tibia todavía. Podríamos pensar que está vivo y que casi pareciera respirar. Todo está íntegro. El gusano escasamente lo ha tocado. No hay ningún olor fétido. Sin embargo, la vida se ha ido. No hay ninguna vida allí. Querido, déjame decirte de parte de Dios, esto es muy serio. Lo mismo sucede en lo espiritual. Algunos por poco están vivos, pero no tienen vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice en su palabra, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor nos habla en la enseñanza del Nuevo Testamento que muchos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y podemos ver muchas personas que son muertos vivientes, muertos andantes. ¿Alguien dice amén? Y dice el apóstol que la persona que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hay ejemplos en la Biblia, te digo rápido, otros ejemplos de personas que fueron casi. ¿A alguien se le ocurre alguno? Otro. El joven rico. Bien. El joven rico estuvo muy cerca. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Los mandamientos los sabes. Sí, Señor. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Me he esforzado, he estado desde niño, me he guardado. ¿Y qué le dice el Señor? Una cosa te falta. Una. Solo una. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven, sígueme. Pero la palabra del Señor dice que se fue apesadumbrado, afligido, triste, porque sus riquezas eran muchas. Y ¿sabes una cosa? También se creía bueno. Y ¿sabes una cosa? Que nuestra propia justicia nos aleja de la justicia de Dios. Maestro bueno, y Jesús tiene que decirle, ¿quién es bueno? ¿Acaso este joven seguramente podía esperar, esto sí es un joven, de verdad, bueno? Y el Señor le dice, bueno, solo hay uno, Dios. Su propia justicia, la de este joven, le alejó de la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo su justicia imputada, solo su justicia nos puede justificar delante del Señor. Estuvo muy cerca este joven rico. Lo tenía en la punta de sus dedos, lo tenía, pero se le resbaló, se le escapó de las manos. Casi no fue suficiente. Otra persona que fue casi fue la mujer de Lot. El Señor envía a sus ángeles, viene el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Lot, date prisa, coge a tu mujer, coge a tu familia, no mires atrás, sal de la tierra de destrucción, sal, como le dijo a Peregrino, sal. Y cuando esta mujer con su marido y sus hijas están ya saliendo de la ciudad, estaba lloviendo azufre y fuego, estaba ya libre, salvada ya casi de la destrucción, de la condenación.
una mirada atrás la dejó petrificada en una estatua de sal. Casi. Y alguien podría decir, y tanta envergadura y tanta trascendencia tiene una mirada atrás. La palabra de Dios dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Fue casi, pero pereció con los demás. La conclusión de este mensaje, vamos a leer en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Marcos 12, 28. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos, sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, ¿qué le dijo? Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El Señor venía de contender que, tú sabes, los escribas, los fariseos, los religiosos, siempre tratando de pillarle alguna falta, respondiendo de malas maneras. El Señor se había encontrado con muchos que respondían insensatamente. En cambio, este escriba contestó como alguien que tiene empeño en conocer la verdad y no tenía tantos prejuicios que le trastornaran la visión. No se nos dice qué pasó más adelante con este escriba. Posiblemente pudo ser un Nicodemo, pudo ser un José de Arimatea, pero una cosa está clara, escucha bien, es que no se salvaría, este escriba no se salvaría, no se salvó por no estar lejos. Lo que a mí me salva no es en no estar lejos. Lo que a mí me salva no es la mucha o poca distancia. Si tú y yo queremos dar un salto de un precipicio de un sitio a otro y hay un abismo en medio, yo podría coger una pértiga grande para tratar de salto de un sitio a otro y quizás, no sé, pero puedo 2, 3, 4 metros, no sé cuánto, y me caigo abajo, me hundo, me ahogo. Ahora viene Sergei Buska, el ruso, el campeón olímpico, saltador de pértiga, y él salta con su pértiga, seguro que 2, 3 metros o 4 como yo no va a saltar. ¿Cuánto puede saltar? 15, 16 metros, yo no sé cuántos metros. Pero ¿sabes una cosa? También cae al abismo. Y yo te pregunto, ¿quién se ahoga más? ¿El que saltó 3 metros o el que saltó 15? Si los dos caemos igualmente al abismo. Entonces a mí lo que me salva no son mis bondades, ni lo cerquita o lo lejos que pueda estar. A mí quien me salva es Jesucristo. A mí quien me salva es su obra redentora. A mí me salva que Jesús murió en mi lugar,
Y en sus 7 palabras que dijo en la cruz, una de ellas fue, tetelestai, consumado es, obra perfecta, finiquitado, no hay más sacrificio, ya está hecho. Y si yo me abrazo a esa cruz, a esa obra y digo, Señor, sálvame. Como dijo Pedro cuando se estaba ahogando, hundiendo en el agua, y dijo, sálvame. Él también saltó con su pértiga. Podía ser la pértiga de la vehemencia o la pértiga del atrevimiento. Y también se estaba hundiendo. Pero hizo una oración tremenda. A veces hay hermanos que no se atreven a orar. No es que yo no sé orar como otros. ¿Sabes cómo oró Pedro? ¿Sabes lo que dijo Pedro? Señor, sálvame. Y Jesús le cogió de la mano. Gloria al Señor, como nos ha cogido a ti y a mí. Y es por eso que estamos aquí. ¿Cuánto le dan gloria? Aleluya. Ahora, para terminar, alguno podría decir, bueno, me está hablando de casi, y si el Señor me está convenciendo, me está haciendo ver que soy un casi cristiano, un casi salvo, casi no es suficiente, estoy persuadido, casi persuadido, pero ¿cómo podría yo no quedarme en un casi? Vamos al Evangelio de Juan, y aquí terminamos, capítulo 3, versículo 1 y 7. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, ¿sabes literalmente lo que está diciendo aquí? Amén, amén. Eso significa amén. Amén, amén, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Tú predícale a alguien en la calle y dile, te es necesario nacer de nuevo. Y te dice, y a ti te es necesario ir al psiquiatra. Pero respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo, nacer de arriba. La historia del hombre podríamos resumirla en 3 palabras. ¿La recuerdas? Generación, cuando Dios nos crea. Degeneración, cuando el hombre en su rebelión se separa de Dios. No quiero saber de ti, no quiero que nadie gobierne sobre mí, yo quiero hacer las cosas por mi cuenta, yo me quiero independizar. Degeneración. Y la tercera es regeneración, que nos habla del nuevo nacimiento. Los antiguos predicadores predicaban las 3 R's, y tú y yo tenemos que seguir predicando las 3 R's del ser humano. Ruina sin Dios, redención en Jesucristo y regeneración. Ahora, la regeneración es llevada a cabo por el Espíritu Santo en el corazón del pecador. En 1 de Pedro 1, versículo 23, dice la palabra, siendo renacidos. ¿Cuántos pueden decir, gracias Señor, que soy un renacido? Había una película que se llamaba El Renacido. Hay personas que han tenido un accidente que casi mueren, o han perdido un avión que luego se estrelló y dicen, he vuelto a nacer de nuevo. Podemos decir en esta mañana, muchos de los que estamos aquí, he vuelto a nacer. Soy un renacido. ¿Cuántos han dicho en su vida, si pudiera volver a nacer de nuevo, no haría esto, no haría aquello, mi vida sería de otra manera? ¿Sabes una cosa? Te digo de parte del Señor, por el poder del Evangelio que salva y transforma, puedes nacer de nuevo y puedes vivir otra vida. Porque dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Neox. Aleluya. Y en 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Me encanta. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién transforma? ¿Quién salva? ¿Quién hace renacer? Su palabra. La semilla incorruptible de su palabra. Su palabra. No te canses de predicar. Predica, dice Pablo a Timoteo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. La palabra. La ley del Señor de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. Nada más va a convertir el alma. Queridos jóvenes y no tan jóvenes, si hay que estar haciendo cosas y entretenerte para que no te vayas y no te atraiga lo de fuera, algo no va bien. Algo no funciona. Algo no ha nacido de nuevo. No hay un corazón nuevo, no hay un espíritu nuevo. El Señor quiere que tú y yo podamos nacer de nuevo. Quiere regenerarte. ¿Alguien dice amén? Ábrete a su palabra poderosa. Las condiciones indispensables para que el reino de Dios sea una realidad. Porque dice Jesús a Nicodemo, os es necesario, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y luego dice, no puedes entrar. Primero tengo que ver. Y luego tengo que entrar. Pero hay condiciones indispensables para que el reino de Dios sea una realidad en mi vida. ¿Quieres saberlo? ¿Alguien quiere saber si es una realidad o eres un religioso evangélico que puedes estar viniendo años a la iglesia y ser un casi? Las condiciones indispensables para que sea realidad el reino de Dios es el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 1:15. Cuando Jesús sale del desierto en el poder del Espíritu. Marcos 1:15. ¿Qué salió diciendo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, ¿en qué? En el Evangelio. Y creed en el Evangelio. Al Señor le ha placido, dice la palabra, salvar al creyente por la locura de la predicación. La palabra de Dios ha sido predicada en esta mañana, estés aquí o estás en tu casa. El mensaje del Evangelio, como esa semilla incorruptible, es lanzada a la tierra de los corazones. Ahora tú delante del Señor tienes que ver y decir, Espíritu Santo, dame el don del arrepentimiento, dame esa obra de regeneración en mi vida, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. Dice, esto no de vosotros. ¿Y qué puedo yo poner? Porque yo quisiera poner algo. Yo quisiera contribuir en mi salvación. Sí, te voy a decir lo que tú y yo contribuimos a nuestra salvación. ¿Sabes qué? Nuestros pecados y nuestras miserias. Eso es lo que tú y yo podemos aportar a nuestra salvación. Cuidado, luego viene un discipulado si te conviertes. Y ahí está preparado una cruz para ti y para mí, un negarse cada día, aleluya, un llevar la cruz cada día, un morir. Aleluya. Eterno Padre, gracias por tu palabra, por el mensaje de tu Evangelio. Señor, en tu palabra hemos podido ver ejemplos tremendos, extremos, de personas que fueron casi salvos, casi cristianos, casi convertidos. Pero Señor, tú nos has enseñado a la luz de tu palabra y de tu Evangelio que casi no es suficiente. Que casi no es suficiente. Gracias por tu entrega. Gracias por darlo todo.
Gracias por tu sacrificio en la cruz. En esta mañana queremos rogarte para todos los que estamos aquí y nos ven en algún lugar, que tú obres por tu Espíritu Santo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos ver la cruz, tu obra, tu poder. Podamos caer de rodillas y clamar. No queremos quedarnos en un casi. Señor, tú sabes la causa, la atadura, el grillete de cada uno. Tú sabes, Señor, el obstáculo de cada persona. Yo te ruego que por el poder de tu evangelio y la influencia de tu Espíritu Santo vengas despedazando obstáculos y vengas descorriendo el velo del entendimiento. Como si tú hiciste a esa mujer vendedora de púrpura, a Lidia, que tú abriste su corazón para escuchar y entender todo lo que Pablo estaba predicando en ese momento. Yo te ruego, bendito Espíritu Santo, que tú abras el corazón, el entendimiento de los que escuchan en esta mañana para que puedan creer, para que puedan recibir tu palabra y creerte a ti y ser salvos. Confiamos en tu obra poderosa, en tu obra de salvación, porque por eso reconocemos que estamos aquí nosotros en esta mañana. Pero Señor, tú vas a añadir aún los que han de ser salvos. Señor, toca, ven tocando corazones, mentes, pensamientos, donde nadie puede llegar, donde nadie puede trastornar, nadie puede, Señor, invadir. Invade tú con tu amor, con tu palabra, mostrando, Señor, la eternidad, el destino que nos espera a cada uno. Señor, que en esta mañana no haya aquí casi persuadidos, por poco convencidos, sino también convertidos a ti. En esta mañana queremos apropiarnos de tu palabra, la recibimos como palabra tuya, palabra de Dios. Nos ponemos bajo la autoridad de tu palabra, de tu evangelio en esta mañana y nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti. Nos convertimos a ti. Sí, Señor. Queremos ser salvos. Queremos ser cristianos. Queremos ser discípulos de verdad. A ti entregamos nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Confiamos plenamente en que cuando tú envías tu palabra, nunca vuelve vacía. Confiamos que en esta mañana los que estamos aquí, a donde va a llegar esta semilla incorruptible de tu palabra, va a ser el efecto y va a cumplir el propósito total para la cual tú la envías. Escrito está. Y así lo creemos y lo confesamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.